La nave de la princesa Eria descendió lentamente en el oscuro cielo de la tierra, sus brillantes luces de la vanguardia iluminando la vasta extensión de un campo solitario. La enorme nave, de un color metalizado que reflejaba las estrellas, aterrizó con un suave estruendo, dejando atrás una estela de polvo dorado que brillaba bajo la luz de la luna. Eria, una princesa de una raza alienígena avanzada, descendió de la nave, con su piel de un azul profundo y sus ojos como espejos de galaxias lejanas. A su lado, caminaba una niña de ojos grandes y piel del mismo tono, su hija, Lyra, quien miraba curiosa y asombrada todo lo que la rodeaba. Aunque era pequeña, su mirada era profunda, como si ya comprendiera más del universo de lo que un ser humano promedio podría imaginar. El humano, Thomas, se encontraba cerca, observando el inusual aterrizaje desde una pequeña colina. Había sido un simple agricultor en las montañas, pero ahora se veía como el único hombre en la zona, y quizás en el mundo, que podría responder a la extraña súplica que acababa de recibir. Eria caminó hacia él, la brisa nocturna moviendo su largo cabello plateado, mientras su hija la seguía, como si ambas fueran de un reino distinto. La princesa no tenía miedo. De hecho, sentía una profunda necesidad de comprender y conectar con los humanos, pero había algo más que la impulsaba a acercarse a Thomas. Algo que no podía entender del todo, pero que la hacía sentir vulnerabilidad y, al mismo tiempo, un deseo que no podía ocultar. Te he estado observando, humano, dijo Eria con una voz suave y musical, que resonaba como si cada palabra se pronunciara desde las estrellas. Tu mundo, tu cultura, hay algo que no puedo entender. Algo que en mi planeta es imposible. Thomas la miró fijamente, sin decir una palabra, pero la confusión en su rostro era evidente. No podía comprender cómo era posible que una princesa alienígena, tan imponente y hermosa, estuviera allí, frente a él, suplicándole. Y mucho menos entendía por qué su hija, tan parecida a ella, parecía mirar al suelo, como si estuviera esperando que su madre dijera algo importante. En mi mundo, continuó Eria, las relaciones son diferentes. Pero vi algo en los humanos. Algo que no existe en mi civilización. Un vínculo entre ustedes, algo profundo. He viajado por galaxias, pero nunca he visto algo tan conmovedor. Se acercó más, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y determinación. Te ofrezco algo que no puedo dar a otros. Tómame como tu concubina, humano. Juntos, podremos comprender el amor que ni siquiera los más sabios de mi raza pueden entender. Thomas parpadeó, completamente confundido por sus palabras, aunque una chispa de algo más profundo se encendió en su interior. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podría una princesa alienígena, que probablemente había conocido a miles de seres, pedirle a él que la aceptara de esa manera? Pero lo que realmente le desconcertó fue la mirada de la hija de Eria, Lyra. Sus ojos no solo eran curiosos, eran inquietos, como si la niña conociera el peso de lo que acababa de suceder. Madre. Murmuró Lyra, casi como si estuviera preocupada por la solicitud, pero su tono parecía más de esperanza que de duda. Eria miró a su hija y luego a Thomas, viendo en sus ojos una mezcla de incertidumbre y anhelo. Era claro que la petición no era solo sobre ella. Estaba ofreciendo algo más, un futuro que podría cambiar no solo sus vidas, sino también el destino de su hija. Thomas, dijo Eria, su tono ahora cargado de una gravedad inesperada, no estoy pidiendo solo por mí. Estoy pidiendo por Lyra, por mi hija. Ella necesita comprender lo que los humanos entienden, lo que es el verdadero amor y la conexión. Thomas, por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña mezcla de miedo y atracción. La princesa, con toda su magnificencia, estaba pidiéndole algo que nunca imaginó. Y al mirar a Lyra, entendió que esto iba más allá de lo que podía ver a simple vista. ¿Qué clase de destino le estaba siendo ofrecido? Y, más importante aún, ¿quién era él para rechazarlo? Pero, ¿por qué yo?, preguntó finalmente, su voz vacilante pero llena de curiosidad. Porque tu mundo tiene lo que el mío ha perdido. El calor humano, la cercanía, el amor verdadero. Algo que nosotros, los de mi planeta, ya no conocemos. Y por eso, Thomas, te ruego, tómame como tu concubina, tómame como lo que soy, y te mostraré lo que significa realmente compartir una vida. Thomas se quedó en silencio,
contemplando la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. Frente a él, había una mujer increíblemente hermosa, con una hija que parecía ser la clave de todo esto. Pero lo que realmente lo atrapaba era la sensación de que algo mucho más grande estaba en juego. Algo que iba más allá de los límites del espacio y el tiempo. Eria dio un paso más hacia él, y en ese momento, el viento pareció calmarse. La escena se volvió más íntima, como si el universo entero estuviera observando, esperando la respuesta de Thomas. La princesa, con su mirada intensa y su voz que sonaba como una melodía lejana, lo envolvía en una niebla de duda y deseo. ¿Aceptarás, Thomas? ¿Serás el puente entre mi mundo y el tuyo? ¿Serás el que me enseñe lo que es el amor de los humanos? Los ojos de Thomas brillaron con una luz incierta, pero su corazón latía con fuerza. No sabía qué significaría realmente esta decisión, pero sentía que algo profundo y eterno estaba a punto de comenzar. Y en el fondo, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero lo que aún no sabía era si estaba dispuesto a unirse a la princesa alienígena y su hija en este viaje sin retorno. El aire estaba cargado de tensión, como si el mismo universo estuviera esperando la respuesta de Thomas. Eria permaneció allí, su figura elevada por la luz de la nave que aún brillaba detrás de ella, su presencia tan imponente y a la vez vulnerable. Lyra, su hija, observaba en silencio, sus grandes ojos de un azul como el océano reflejando una mezcla de esperanza y temor. La niña parecía ser más que una simple espectadora, sus emociones estaban profundamente ligadas a la decisión de Thomas, como si su futuro dependiera de ella también. Thomas dio un paso atrás, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué estaba pasando aquí? Nunca había imaginado que algo tan extraordinario podría sucederle. Estaba frente a una princesa alienígena que le ofrecía algo que ni siquiera sabía cómo clasificar. ¿Era un acto de verdadera sumisión, o había algo más oculto detrás de esa proposición? ¿Una unión entre mundos, o simplemente un deseo de algo que los de su especie ya no podían comprender? Tomó un profundo respiro, mirando a Eria a los ojos. Había algo en su mirada, algo que lo llamaba, lo atraía hacia ella. No solo la belleza de su forma, sino la necesidad que reflejaba en su ser. La princesa no solo hablaba de amor en términos humanos, hablaba de una carencia profunda, algo perdido en su raza, algo que ella deseaba recuperar a través de él. ¿Qué es lo que realmente necesitas, Eria?, preguntó finalmente, su voz grave pero cargada de curiosidad. ¿Por qué mi amor, por qué mi humanidad? Eria no apartó la mirada. Un suspiro se escapó de sus labios mientras sus ojos se suavizaban. Porque tu amor es libre, humano. No está condicionado por leyes de poder o distancia. No está basado en conveniencia, sino en una conexión real. En mi mundo, las relaciones son dictadas por políticas, por alianzas, por la fuerza. Pero tú tienes algo que nosotros hemos olvidado. Y no es solo lo que ofreces, es lo que puedes enseñar. Lyra dio un paso hacia Thomas, un gesto tímido, pero que de alguna manera transmitió la misma urgencia. Por favor, señor humano, dijo, su voz dulce pero cargada de un peso antiguo. Mi madre ha visto tantos mundos, ha viajado por tantos planetas, pero ninguno de ellos le ha mostrado lo que los humanos tienen. Ella necesita entenderlo. Y yo también necesito entenderlo. Thomas sintió una extraña mezcla de responsabilidad y deseo. Aquí estaba, frente a una princesa alienígena y su hija, dos seres tan diferentes, pero tan profundamente humanos en su necesidad de comprender el amor. ¿Cómo podía negarse? No solo a Eria, sino también a Lyra, cuya solicitud estaba envuelta en una vulnerabilidad que tocaba su alma. Si acepto, ¿qué esperas de mí?, preguntó, su voz quebrada por la duda pero también por la intriga. Eria dio un paso más cerca, casi sin pensarlo, y su mano se alzó suavemente para tocar el brazo de Thomas. Era un gesto delicado, pero cargado de una comunicación que no requería palabras. Solo, que me permitas mostrarte. Mostrarte lo que los humanos pueden dar. No somos tan diferentes, Thomas. Solo necesitamos aprender de cada uno. Lyra, que había estado observando en silencio, miró hacia su madre y luego a Thomas. Si te acepta, madre será feliz. Pero yo también quiero saber.
Quiero entender lo que significa estar cerca de otro ser, no solo en cuerpo, sino en espíritu. La solicitud de la niña, tan sencilla y pura, hizo que el corazón de Thomas latiera con más fuerza. Estaba ante algo mucho más grande que una simple petición de amor o deseo. Era una oportunidad para conectarse no solo con ella, sino también con algo que trascendía los límites de la especie y el tiempo. Quizás, esta conexión era lo que él también había estado buscando en su vida, aunque nunca lo hubiera sabido hasta este momento. La noche parecía haberse detenido a su alrededor. La nave alienígena, la princesa Eria, su hija Lyra, todo parecía envolverse en un silencio reverente, esperando la respuesta de Thomas. ¿Qué harías si acepto?, preguntó, su voz más baja, como si el miedo de lo desconocido comenzara a apoderarse de él. Eria lo miró con una intensidad que lo hizo sentir que toda la galaxia estaba contenida en esa mirada. Aprenderías de mi mundo, Thomas. Pero también me enseñarías de tu mundo. No solo sobre lo que es el amor humano, sino sobre lo que significa ser humano. Ayudarías a mi hija a ver lo que significa compartir la vida, compartir la alegría, el dolor, y tal vez, en algún momento, tú también encontrarías lo que has estado buscando. La atmósfera entre ellos se espesó, llena de promesas y miedos no dichos. Thomas sintió que sus propios sentimientos estaban a punto de desbordarse. El miedo al desconocido chocaba con una urgencia profunda que no sabía cómo explicar. Pero algo dentro de él le decía que no podía dar la espalda a esta oportunidad, a esta conexión tan antigua y fundamental. Entonces, ¿me aceptarías, incluso si no soy lo que esperas?, preguntó, casi en un susurro. Eria sonrió suavemente, y por un breve instante, parecía que toda la oscuridad del universo se desvanecía a su alrededor. Te aceptaría, Thomas, porque en ti veo lo que falta en mi mundo. Y si aceptas mi propuesta, no solo cambiarás nuestras vidas, sino la de todos aquellos que vengan después. Y con esas palabras, la tierra bajo sus pies parecía temblar ligeramente, como si los propios cimientos del mundo comenzaran a adaptarse a este nuevo vínculo que se estaba formando. No había vuelta atrás, no había un camino claro hacia lo que vendría después, pero lo que sí era claro era que la vida de Thomas jamás sería la misma. Ni la de Eria, ni la de Lyra. La conexión que se estaba formando no solo abarcaba dos mundos, sino también dos destinos que, aunque diferentes, parecían haberse encontrado en ese preciso momento. Y mientras la nave seguía brillando a lo lejos, la luna sobre ellos iluminaba lo que podría ser el comienzo de una nueva era, no solo para los humanos, sino también para aquellos que nunca imaginaron que la Tierra podría ser el lugar donde se encontrarían con lo que realmente significa el amor. El silencio entre ellos se alargó, pero no era incómodo. Era un espacio lleno de posibilidades, de deseos no expresados y de mundos enteros por descubrir. Thomas miró a Eria, a sus ojos dorados que parecían brillar con una luz propia, como si su alma misma reflejara las estrellas. Luego, sus ojos se deslizaron hacia Lyra, quien había dado un paso hacia atrás, observándolos con una mezcla de esperanza y ansiedad. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó Thomas, su voz más firme esta vez. La incertidumbre de lo desconocido comenzaba a disiparse un poco, reemplazada por una curiosidad que lo impulsaba a ir más allá. Eria sonrió suavemente, como si supiera que él había tomado su decisión, aunque no había dado una respuesta verbal. Ahora, debes aprender lo que significa realmente ser parte de algo más grande que tú mismo. No solo ser un ser humano en tu mundo, sino ser el puente entre dos realidades. Entre tu humanidad y la mía. Lyra, que hasta ahora había estado observando en silencio, dio un pequeño salto y se acercó a Thomas. Madre dice que los humanos tienen algo muy especial. Una especie de fuerza invisible, que no se ve pero se siente. ¿Es eso cierto?, preguntó, su voz llena de una inocente curiosidad. Thomas la miró, encontrando en su mirada una pureza que le recordó lo que significaba ser humano. A veces, en su propio mundo, olvidaba lo que era tan evidente para una niña como Lyra, el asombro por las pequeñas cosas, la capacidad de sorprenderse por lo que para él ya parecía común. Es cierto, respondió, un poco más suave. Nosotros, los humanos, tenemos algo dentro de nosotros. Algo que nos hace conectarnos de maneras que ni siquiera podemos comprender por completo. Quiero saber cómo es, dijo Lyra, acercándose aún más,
como si su propia necesidad de entender lo humano fuera tan fuerte como la de su madre. Thomas se agachó ligeramente para estar a su altura, mirando la pequeña figura de la niña. ¿Sabes? Hay muchas formas de aprender. Algunas son con palabras, otras son con gestos, y algunas son simplemente sentir lo que otro siente. Eso es lo que nos conecta, lo que nos hace humanos. Eria observaba en silencio, sus ojos brillando con un atisbo de admiración por la forma en que Thomas interactuaba con su hija. Sabía que su propuesta había sido audaz, pero ahora, viendo cómo él se comportaba con Lyra, se dio cuenta de que había algo en su humanidad que, quizás, ni ella misma había anticipado, un poder suave, una capacidad de conectar que no se podía medir con ciencia o lógica. Era algo más profundo, más sutil. Te sorprendería lo que los humanos pueden enseñar, Thomas, dijo Eria, su voz cargada de algo cercano a la veneración. Y más aún, lo que tú puedes enseñarnos. Thomas asintió lentamente, sabiendo que había cruzado un umbral, uno del que no había retorno, pero que, por alguna razón, sentía que debía atravesar. Miró a Eria y, por un momento, el peso de la galaxia no parecía tan pesado. Solo estaba ella, él y el mundo que se desplegaba ante ellos. Entonces, comenzó, su voz más segura ahora, ¿cómo empezamos? Eria dio un paso hacia él, su presencia envolviéndolo como una cálida brisa. Comenzamos con lo que más necesitamos, Thomas. Comenzamos con el entendimiento. Y después, cuando estés listo, te enseñaré lo que es un vínculo en mi mundo. Thomas miró a la princesa, sintiendo una extraña mezcla de excitación y miedo. No sabía lo que le esperaba, pero había algo en su interior que le decía que este viaje, aunque incierto, valdría la pena. Estoy listo, dijo finalmente, su tono firme, pero lleno de una expectación casi palpable. Eria extendió su mano hacia él, y con un gesto lento pero seguro, la tomó. El contacto fue eléctrico, pero suave, como si toda la energía del universo hubiera comenzado a fluir a través de ellos en ese preciso momento. No necesitaban palabras, no necesitaban más explicaciones. Ya estaban conectados. Lyra observaba todo con ojos grandes, llenos de una profunda comprensión que solo los niños parecen tener. Aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, sabía que estaba presenciando algo importante, algo que marcaría un antes y un después en la vida de su madre, y en la suya propia. ¿Y ahora?, preguntó Lyra con una curiosidad que no dejaba espacio a dudas. Eria miró a su hija y luego a Thomas. Ahora, dijo, te mostraré lo que significa compartir no solo el cuerpo, sino también el alma. Y, Thomas, cuando estés listo, entenderás lo que realmente significa ser nuestro vínculo. El aire en la nave comenzó a vibrar con una energía palpable, como si algo nuevo y poderoso estuviera naciendo allí mismo, en ese lugar apartado del universo. El destino de Thomas estaba sellado, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba ser el vínculo de una princesa alienígena? ¿Qué futuro les esperaba a él, a Eria y a Lyra? Lo único que sabía era que su vida había cambiado para siempre. Y mientras las estrellas brillaban más intensamente en el cielo, el viaje apenas comenzaba. El aire en la nave se mantenía cargado, vibrante de una energía que parecía resonar con el mismo latido de sus corazones. Thomas, Eria y Lyra permanecían conectados por un hilo invisible que se tensaba, pero también los unía en un lazo cada vez más fuerte, cada vez más palpable. El futuro que se desplegaba ante ellos era incierto, pero a la vez, innegablemente atractivo. Eria retiró suavemente su mano de la de Thomas, pero la sensación del contacto seguía flotando entre ellos, como una presencia invisible que aún los unía. La princesa alienígena observaba al humano con una intensidad que parecía traspasar cualquier barrera física. Lo que te ofrezco, Thomas, no es solo una unión de cuerpo. Es una mezcla de mundos. Nosotros, los de mi raza, hemos olvidado lo que significa el verdadero vínculo, el verdadero afecto. Los humanos todavía tienen eso. Y yo quiero saberlo. Quiero vivirlo. Thomas asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que se estaba pidiendo, pero también sintiendo una curiosidad insaciable por descubrir todo lo que estaba detrás de esas palabras. La conexión que ya sentía, tan inesperada como intensa, lo empujaba a seguir adelante. Estoy dispuesto a aprender, Eria.
quiero entender, quiero saber. Lyra, que había estado observando todo en silencio, dio un paso adelante, como si al hacerlo estuviera también reclamando su lugar en esa historia que comenzaba a formarse. Y yo también, dijo en voz baja, casi como un susurro, pero con una certeza que lo sorprendió. No quiero ser solo una observadora. Quiero ser parte de esto, de lo que sea que esté sucediendo. Eria miró a su hija y luego a Thomas, una suave sonrisa curvó sus labios. Así será, pequeña. Aquí no hay espectadores. Todos compartimos este camino. Todos aprenderemos, y todos enseñaremos. Thomas miró a Lyra, sintiendo una extraña compasión por ella, por su inocencia y su deseo de comprender. Lo que significa ser humano, dijo en voz baja, no es solo lo que hacemos, sino lo que sentimos. La capacidad de compartir, de conectarnos. Es un regalo, y es lo que nos hace ser lo que somos. La princesa asintió, como si esas palabras de Thomas tuvieran un poder aún mayor que cualquier conocimiento que pudiera poseer su especie. Exacto. Y yo quiero eso. Quiero ser capaz de sentirlo, de vivirlo. No solo con mi gente, sino con los humanos. La nave parecía envolverse en una quietud absoluta, como si el propio universo estuviera observando este momento. Thomas no sabía si había tomado la decisión correcta, si su vida cambiaría para siempre por lo que acababa de comprometerse a hacer. Pero algo dentro de él, una sensación cálida que se iba apoderando de su corazón, le decía que esta conexión, aunque misteriosa y nueva, estaba destinada a transformarlos a todos. Entonces, comenzó, su voz más segura, ¿cómo comenzamos? ¿Qué hacemos ahora? Eria lo miró, y en su mirada, Thomas vio un destello de algo antiguo, algo que había sido olvidado por las generaciones de su gente. Ahora, compartimos lo que tenemos, lo que somos. Tú me mostrarás el amor humano, y yo te mostraré lo que significa ser parte de mi mundo. Sin barreras, sin secretos. Solo lo que está en nuestro corazón. Lyra se acercó a ellos, su pequeña mano tocando suavemente el brazo de Thomas. Y yo también quiero saberlo. Quiero aprender lo que significa ser parte de algo más grande que yo, algo que no sea solo mi madre, sino todo el universo. Thomas miró a la niña, su corazón palpitando con una emoción que no comprendía del todo. La situación era surrealista, pero al mismo tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Con una princesa alienígena que pedía lo que parecía ser la clave para salvar su raza, y con una niña que necesitaba algo que solo él podía ofrecerle, la verdadera conexión humana. De acuerdo, dijo finalmente, su voz firme pero llena de un susurro de vulnerabilidad. Comencemos. Eria dio un paso hacia él, su figura imponente pero serena. Hay mucho que aprender, Thomas. Pero te prometo que cada momento valdrá la pena. Lo que te ofrezco, no solo cambiará tu vida, sino la nuestra. El amor y el vínculo que los humanos tienen, lo llevaremos a todos los rincones del universo. Thomas asintió, su mente trabajando a 1000 por hora. Nunca imaginó que su vida tomaría este giro, que el destino lo conectaría con seres de otro mundo, pero ahora no podía imaginar otra cosa. Su mundo, tan lleno de incertidumbres y caos, parecía finalmente encontrar un propósito en lo que estaba sucediendo. Eria y Lyra se quedaron a su lado, los tres unidos en un pacto silencioso, sabiendo que lo que estaba por venir no solo afectaría a sus vidas, sino que alteraría el curso de la historia misma. La nave, que había sido solo un símbolo de su llegada, ahora parecía representar la puerta a una nueva era, una era en la que los humanos y los alienígenas compartirían mucho más que conocimiento. Compartirían el amor, el entendimiento, y algo mucho más poderoso, el vínculo inquebrantable que solo se puede forjar entre aquellos dispuestos a aprender los unos de los otros. Y así, el viaje apenas comenzaba, con un futuro lleno de posibilidades, de aventuras por descubrir y de lecciones por aprender. La nave continuó su curso a través del vasto vacío del espacio, y con cada segundo que pasaba, Thomas sentía como el peso de lo que había comenzado a comprender se asentaba más profundamente en su corazón. No era solo una cuestión de deseo o de conexión física, era algo más profundo, algo que resonaba en lo más íntimo de su ser. La promesa que Eria le había hecho no era ligera, ni sencilla. Había algo transformador en lo que le ofrecía, una invitación no solo a comprender su mundo,
sino a fusionar dos realidades, dos corazones, en un solo propósito. Lo que ofrecemos, Thomas, dijo Eria, rompiendo el silencio con su voz suave, no es solo un gesto, ni una simple oferta. Es un acto de confianza, una rendición de lo que somos. Nosotros, los de mi especie, hemos olvidado lo que significa dar de nosotros mismos sin reservas. Y tú todavía lo tienes. Esa capacidad de ofrecer sin temer, de abrazar lo desconocido sin dudar. Thomas la miró, sus ojos buscando en los de la princesa algo más allá de las palabras. Sabía que cada palabra de Eria estaba cargada con un significado profundo, y aunque las dudas aún rondaban su mente, la curiosidad y la necesidad de conocer más lo mantenían firme en su decisión. «¿Y tú?», respondió, su voz un poco más suave, «¿no tienes miedo de lo que esto pueda significar? ¿De lo que estamos a punto de hacer?». Eria no apartó la mirada. El miedo es una sombra que solo existe cuando no comprendemos lo que estamos haciendo. Si confiamos, el miedo se desvanece. Lo que tú y yo estamos a punto de construir es algo que no tiene nombre, ni forma en los mundos que conozco. Es algo más grande. Es nuestra oportunidad de aprender el uno del otro, sin barreras. ¿Sin barreras?, preguntó Thomas, casi en un susurro, mientras sus ojos se deslizaban hacia Lyra, quien los observaba con una expresión decidida en su pequeño rostro. La niña, a pesar de su corta edad, parecía comprender algo que iba más allá de las palabras. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Para mí y para ella? Lyra, como si hubiera estado esperando una invitación para hablar, dio un paso hacia adelante. Madre me ha hablado de cómo los humanos pueden unirse. De lo que sienten cuando están cerca de alguien. Pero no entiendo completamente, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo te conviertes en uno con alguien, sin perder lo que eres? Thomas miró a Eria, sabiendo que esta pregunta, aunque formulada por una niña, era el centro de todo lo que estaban intentando construir. No había palabras fáciles para explicar lo que significaba ese vínculo entre dos seres humanos, y mucho menos entre una humana y una princesa alienígena. Pero la mirada de Eria le dijo que era su turno de compartir lo que solo los humanos podían entender. Para nosotros, comenzó lentamente, buscando las palabras correctas, no se trata solo de lo que hacemos o de lo que decimos. Se trata de lo que sentimos, de lo que compartimos cuando dejamos nuestras barreras a un lado. Es como si el alma de una persona pudiera tocar la de otra, y no se tratara de perderse, sino de ser más completos. El amor, el afecto, la conexión, todo eso es parte de lo que nos hace humanos. No necesitamos hacer algo grande o increíble para sentirlo. A veces, solo un toque o una palabra puede significar más que cualquier cosa material. Eria asintió, su mirada fijada en él con una comprensión profunda. Eso es lo que busco, Thomas. No solo una experiencia o un conocimiento físico. Busco lo que solo los humanos parecen entender. Ese intercambio que no se puede ver, pero que se siente en lo más profundo. Y cuando me dijiste que estabas listo, supe que habías tocado algo dentro de ti que aún no comprendes completamente. Pero estoy aquí para ayudarte a entenderlo. Y yo también, dijo Lyra con una sonrisa tímida, quiero aprenderlo. Quiero saber lo que ustedes sienten cuando están juntos, cuando se cuidan. Thomas miró a la niña, luego a Eria. La conexión entre los tres parecía más profunda ahora. No se trataba solo de una oferta romántica o de aprender sobre las costumbres alienígenas. Era un viaje hacia el alma humana, hacia lo que hacía a cada uno único, pero también parte de algo mucho más grande. Está bien, dijo Thomas, finalmente con una sonrisa en su rostro, comencemos. Enséñame lo que necesitas, y yo te enseñaré lo que pueda. Eria se acercó a él, y por un momento, el universo entero pareció detenerse. En sus ojos, Thomas vio una mezcla de expectativas, pero también una vulnerabilidad que solo alguien dispuesto a compartir su mundo podía mostrar. Eria le tendió la mano una vez más, y él la aceptó sin dudarlo, entendiendo que esto no era un paso hacia un destino predecible, sino un salto hacia lo desconocido, una aventura que los tres compartirían. Esto es solo el comienzo, murmuró Eria, mientras su mano se cerraba sobre la de Thomas, pero lo que venga después dependerá de nosotros. Lo que hagamos con este vínculo será lo que defina nuestro futuro. Y tú, Thomas, serás la clave para entenderlo.
Entonces, dijo Thomas, su voz llena de una confianza renovada, vamos a averiguarlo. Con eso, la nave siguió su curso a través del espacio, sin rumbo fijo, pero con un propósito claro, aprender, conectar y construir algo que, aunque todavía fuera incierto, prometía transformar todo lo que pensaban saber sobre el amor, la lealtad y la unidad. Y mientras las estrellas brillaban en el horizonte, los tres sabían que el verdadero viaje había comenzado. El viaje que comenzó como una simple curiosidad, como un intercambio entre mundos tan diferentes, se transformó en algo mucho más grande de lo que Thomas, Eria y Lyra habían anticipado. Lo que se forjó entre ellos no fue solo un vínculo físico, sino una conexión profunda que desafió todo lo que conocían sobre el amor y la lealtad. Cada día que pasaba en esa nave, cada momento compartido, revelaba nuevas capas de comprensión, de aceptación y de respeto mutuo. El tiempo se desvaneció mientras ellos exploraban sus corazones, aprendían el uno del otro y, sin saberlo, cambiaban el curso de sus destinos. Thomas, que alguna vez había sido solo un humano común, ahora se encontraba en el centro de algo mucho más grande que él, algo que trascendía las estrellas y los planetas. Y Eria, la princesa alienígena, finalmente entendió que el amor no era solo un concepto reservado para los suyos, sino una fuerza universal, una que podía unificar a todos los seres, sin importar su origen. Lyra, la pequeña observadora que había comenzado como una curiosa hija, terminó siendo el testimonio de la transformación más profunda, la capacidad de una especie para adaptarse y aprender, de cómo un vínculo genuino puede sanar incluso las heridas más profundas de una civilización. A lo largo de su tiempo juntos, cada uno de ellos fue tocando las almas del otro. El amor, en todas sus formas y manifestaciones, se convirtió en el puente que los unió. Y al final, mientras la nave surcaba las vastas galaxias, no fue la distancia lo que marcaba la diferencia, sino lo que ellos compartían, una promesa, una conexión que trascendía cualquier frontera. Y así, con el corazón de todos latiendo al unísono, Eria, Thomas y Lyra comprendieron que la verdadera grandeza no residía en lo que cada uno traía consigo, sino en lo que podían crear juntos. Un lazo que no necesitaba de palabras, un entendimiento que trascendía las diferencias, y una unión que redefinió lo que significaba ser uno solo. Y aunque el cosmos se expandiera frente a ellos, sabían que, al final, no importaba lo lejos que viajara la nave, ni las galaxias que atravesaran. Habían encontrado en su corazón algo mucho más valioso que cualquier tesoro, el poder de la conexión verdadera, que no tiene fin.